¿Cuáles son esos eventos que son generados por los temporizadores? Pues básicamente son tres. El primero de ellos es un desbordamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto del desbordamiento? Pues recordemos que tenemos un registro contador. Entonces, este registro contador, pensemos en un registro de 8 bits. Entonces, un registro de 8 bits. Este registro contador yo puedo colocarle, digamos, algún número, ¿sí? No sé, déjame pensar en este número. ¿Sí? Es un número, no sé, grande, como 200 algo, no importa, ¿sí? Entonces este está en el TCNT, y bueno, pensemos en 0, en el de 8 bits, ¿sí? Entonces, si yo coloco este número en este registro contador y lo que deseo es desbordamiento, entonces el contador se va a ir incrementando, ¿sí? De uno en uno, y en el momento en que se alcance el valor máximo del conteo, que en este caso sería este, ¿sí? En ese momento se genera una señal de desbordamiento, ¿sí? ¿Por qué desbordamiento? Bueno, porque este es el máximo que se supone voy a llegar, y cuando le incremente en 1, vuelve a empezar. Desde luego yo podría definir como máximo el 111, es decir, todo el registro completo, y una vez que se llega a este conteo y se cambia a 0 porque se incrementó en 1, en ese caso nuevamente se ha alcanzado un desbordamiento, ¿sí? ¿Qué sucede en los desbordamientos? Bueno, en los desbordamientos, ¿sí?, se activa la bandera TOBN, en donde N, desde luego, N minúscula, representa el número de temporizador, ¿no? Entonces, si me regreso a mi registro, T0V0, T0V1 y por acá está T0V2, esos bits se activan en el momento en que ocurre un desbordamiento en el contador. Nuevamente, el desbordamiento sucede cuando se llega al máximo y se cambia, ¿sí?, al siguiente valor, que en este caso, dado que ya alcanza el máximo, el siguiente valor es 0 y por lo tanto se ha generado un desbordamiento, ¿no? Eso significa desbordamiento, y es un evento que pueden generar los temporizadores, ¿no? Otro evento muy semejante es el de comparaciones, ¿sí? En este caso se genera una señal, en este caso la señal 0CF, donde N, nuevamente recuerden, es el número de temporizador, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá está el famoso 0CF2, 0CF1, 0CF1A, 0CF1B, y no existe para el comparador, para el temporizador 0, ¿sale? Es decir, en el temporizador 0 no puede existir este evento de comparaciones, pero sí para el temporizador 1 y 2, ¿sale? ¿Qué significa esto de comparaciones? En las comparaciones se utilizan dos registros. ¿Por qué les digo que es muy semejante al desbordamiento? Bueno, se utilizan dos registros y esos registros se comparan. ¿Cuáles son los registros que se comparan? El registro contador del temporizador y otro registro de comparación. Entonces, el temporizador el registro contador del temporizador, ese se incrementa a cada ciclo de reloj, a cada pulso de reloj, y en el momento en que tanto el registro comparador como el registro contador del temporizador son iguales, en ese momento, ¿sale?, se genera esta señal de 0CF en el registro de estado de los temporizadores, indicando que ambos registros son iguales, indicando que las comparaciones son iguales. Entonces, si se fijan, eso es un tanto semejante al desbordamiento, solo que en el desbordamiento se alcanza un máximo, y en las comparaciones, pues también lo podríamos ver como que se alcanza un máximo, pero más que se alcanza un máximo, se compara el valor del temporizador con otro registro, y si son iguales, bueno, pues se genera la señal de comparación, de que digamos, se ha alcanzado el valor que existe en el otro registro de comparación, ¿sale? Y el último evento, que es el de captura, ese no lo vamos a ver, el de captura, es decir, no lo vamos a programar, ¿sí? O bueno, sí lo vamos a usar, pero bueno, lo vamos a utilizar. Bueno, déjenme platicarles para qué sirve la captura. Básicamente, este registro de captura, o bueno, este evento de captura, requiere que ustedes externamente le conecten a su microcontrolador algún dispositivo que va a generar alguna señal, ¿sí? Esa señal va conectada por ahí en el pin ICP1. Por cierto, este nada más es para el temporizador 1, el evento de captura. Entonces, si me voy a mi hoja de especificaciones, ¿sí?, en la sección de pines, ¿sí?, por acá
tengo el pin ICP1 que está en PB1. Entonces, acá está. ICP1 que está en PB1. Caray, me equivoqué. No está en PB1. Está en PB0, perdón. ¿Por qué dije PB1? Le puse PB1. Perdón, está en PB0. Ya. Entonces, ese pin o esa entrada de mi microcontrolador va conectado ahí a algún dispositivo. Si ese dispositivo coloca en alto este pin, es decir, le coloca un 1, lo que va a hacer mi contador es capturar el valor que está, captura el valor que tiene ese contador en ese momento, es decir, el registro registro TCNT, ¿sí? Se captura el valor y se envía al registro ICR1. Básicamente la idea es, tengo algún dispositivo externo que le dice a mi microcontrolador, oye, guárdame el valor del contador en el temporizador 1, ¿sí? Eso es lo que hace y lo guarda en el registro ICR1, ¿no? Y se activa la bandera ICF1. ¿En dónde está la bandera ICF1? Bueno, pues ya habíamos dicho que está en el registro de banderas, ¿no? En el registro de banderas de los temporizadores. Entonces, esos son todos los eventos que hay en los temporizadores. Básicamente desbordamiento, cuando se alcanza un máximo. Comparación, cuando mi contador es igual a algún registro por ahí de comparación. En ese momento, bueno, pues ya se lanza el evento. O cuando algún dispositivo externo genera una señal para guardar el contenido, en este caso del contador 1, para guardarlo en algún registro y que, bueno, se puede utilizar por ahí para alguna aplicación o para algún proceso, ¿no? Esos son, digamos, los 3 eventos que existen en los temporizadores. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ya sabemos que hay 3 eventos, ¿sí? Y recuerden que pues su microcontrolador o su procesador en general pues tiene que pues determinar en qué momento sucedió el evento, es decir, de alguna manera tiene que sondear cuándo ha ocurrido un evento, ¿sí? Y para detectarlos, esos eventos, bueno, se utilizan 3 métodos. Uno que es el sondeo, es decir, si es sondeo, pues hay que estarle preguntando en todo momento al microcontrolador si ha ocurrido algún evento, ¿no? Desde luego, estarle preguntando, si ha ocurrido algún evento, pues hace que el microcontrolador o que el procesador esté realizando otras actividades, ¿no? Ese es el problema con esto, ¿no? Con el sondeo. Otro, pues es la interrupción. Recuerden que la interrupción es un tanto al revés. En lugar de que el procesador pregunte, es mejor que el dispositivo le diga al procesador, oye, ocurrió un evento, atiéndelo, ¿no? Es, digamos, un poco diferente. Y el otro es automático, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el automático? El automático lo vamos a utilizar porque más adelante vamos a generar señales de cambio de ancho de pulso. Vamos a cambiar el ancho de pulso de las señales y ahí es donde vamos a usar este otro método que se conoce como automático, ¿no? Entonces se lo vamos a ver, digamos, con detalle más adelante, ¿no? El sondeo no lo vamos a ver porque pues es poco eficiente. Eso de estarle preguntando al dispositivo, oye, ¿necesitas algo? Pues es bastante complicado. Y cuando hablamos temporizadores, la pregunta es ¿cuándo le pregunto? ¿No? Le pregunto cada milisegundo, cada nanosegundo, cada cuándo le pregunto, de tal manera que yo no interfiera con la operación del temporizador, ¿no? Entonces, en lugar de eso, el mejor esquema es el de interrupciones y es el que vamos a ver pues un poquito más adelante, ¿no? Creo que el esquema de interrupciones es el más adecuado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se hace el sondeo? Digo, para no dejarlo de lado, dado que no lo vamos a ver, pero bueno, es bueno mencionarlo, ¿no? Es bueno ver cómo se hace, ¿no? Entonces, para el sondeo, nosotros tendríamos que recurrir al registro TIFR, en donde están las banderas, ¿sí? Para saber cuál de esas banderas fue la que se activó y determinar cuál fue el evento que se generó, ¿no? Entonces, para leer un registro, utilizamos la instrucción IN, ¿sí? Colocamos el registro destino, ¿sale? Y colocamos el registro origen. Entonces, el contenido del registro TIFR lo almaceno en el registro R16. ¿Para qué almacenarlo en el registro R16? Para ver cuál es el bit que está activo y por lo tanto tomar una decisión, ¿sale? Ahora bien, para identificar o para ver qué bandera es la que está activa, puedo utilizar la instrucción SBRS, que básicamente lo que hace es determinar si el bit T0B1 está activo
en el registro R16. ¿Por qué en el registro R16? Bueno, porque pues ya cargamos el registro de banderas, ¿no? Entonces con SBR, con esa instrucción SBRS, yo puedo determinar si el bit T0B1 está activo, ¿sí? Recuerden que el bit T0B1 pues está acá, ¿sí? Básicamente lo que estoy ahí haciendo es ver si ya se llegó a, vamos, si hubo un sobreflujo o si hubo un, ¿cómo se llama? Un desbordamiento, ¿sale? En el contador o en el temporizador 1, ver si hubo un desbordamiento en el temporizador 1, y si hubo un desbordamiento, lo que hace la instrucción SBRS es brincarse la siguiente instrucción. Si no se activó este bit T0B1, bueno, pues no se brinca nada y ejecuta la siguiente instrucción, que es un salto, ¿sí? Y se regresa otra vez a sondea. Y aquí está dando vueltas, ¿sí? De manera indefinida. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el bit T0B1 se active, ¿sí? Y por lo tanto SBRS lo que hace es saltarse la siguiente instrucción, que en este caso es un salto, y ejecutar, bueno, pues lo que haya a continuación, ¿no? Entonces, digamos, esa es una manera, digamos, sencilla de ver si ha sucedido un evento, ¿no? Pero nuevamente, pues es ineficiente, ¿no? Porque no sabemos cada cuánto hay que estar sondeando las banderas para saber si estas se han activado. Déjame grabarlo, se me olvida. Entonces, para implementar interrupciones, bueno, pues necesitamos conocer cuáles son las direcciones o en dónde voy a colocar yo mis procedimientos de atención, ¿sí? Entonces, ya la clase pasada habíamos visto que la dirección 0 de la flash o de la memoria en donde se guarda mi programa corresponde a las instrucciones de inicio del reset, ¿sí? La siguiente dirección es la 1, corresponde a la dirección de inicio del código de atención de la interrupción 0, ¿sí? La dirección 2 corresponde al código de atención de la interrupción 1, ¿sí? La 3 corresponde al código de atención una vez que, bueno, se ha comparado el temporizador 2, ¿sale? La dirección 4 corresponde al código de atención una vez que se ha desbordado el temporizador 2. La 5 es el evento de captura, el que yo les mencionaba hace un momento. La 6 es que digamos que se ha alcanzado, o bueno, que las comparaciones en el temporizador 1 para el registro A son iguales, vamos, el contador y el comparador. Lo mismo sucede para la dirección 7. Aquí va el código de atención cuando el contador del temporizador y el comparador B son iguales, ¿sí? Y la dirección 8 cuando se ha alcanzado el desbordamiento en el temporizador 1. Y finalmente la dirección 9 cuando se ha alcanzado el desbordamiento en el temporizador 0, ¿no? Ustedes ya saben que nosotros aquí vamos a colocar saltos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que cuando se activa una interrupción o cuando se activa por ahí un evento, lo que sucede es que el procesador se va a esta dirección de memoria y ejecuta lo que hay a partir de ahí, ¿no? Como ejecuta lo que hay a partir de ahí, bueno, lo ideal es que coloquemos un salto al código de atención que corresponde, ¿no? Entonces, así como lo hicimos con la interrupción 0, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la interrupción de desbordamiento del temporizador 0, ¿no? Vamos a hacer por ahí un pequeño programita que utilice la interrupción de desbordamiento del temporizador 0, ¿no? No sé si existe alguna duda, alguna otra pregunta. Déjenles muestro cómo queda esa parte del programa, ¿no? Entonces, aquí los tengo, ¿sí? No, aquí no están, perdón. Acá están, ahora sí. Aquí está la dirección 0 y dice salta al reset, ¿sí? Recuerden que el reset es cuando, bueno, ni modo, no tenemos el aparatito en físico, pero si lo tuviéramos tendríamos que ponerle un botón de reset para reiniciarlo. Las computadoras también tienen su botón de reset para reiniciarlas. Entonces, en el momento en que encienden el equipo, en el momento en que se reinicia, su procesador va a la dirección 00 y ejecuta lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que hay ahí? Un salto hacia el reset, o hacia el inicio, hacia mi main, hacia el inicio del código de mi programa, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, utilizamos la vez pasada la interrupción 0, ¿no? Entonces quiere decir que cuando se active la interrupción 0, el procesador automáticamente se viene a la dirección 1, a esta de acá, y salta o ejecuta lo que hay a partir de esa dirección, que en este caso es un salto hacia el código de atención de la interrupción 0, ¿no? Que está por acá abajo, ¿no? Y empieza a ejecutar lo que hay ahí, el código que ahí exista, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un RETI, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta de aquí, el código de atención del temporizador 0 cuando ha habido un desbordamiento, ¿no? Y el código pues está por acá abajo, ¿no? Acá está, ¿no? Ahorita les explico qué hace el código, ¿sale? Entonces, digamos que esa es la tabla del vector de interrupciones, ¿sale?
Ahora bien, déjenme hacer aquí una explicación rápida. En ocasiones la frecuencia del dispositivo es muy grande, ¿no? Comparada con los intervalos de tiempo que se buscan. Entonces, tal vez yo creo que esto va a quedar un poco más claro. Entonces, déjeme colocar esto. Entonces, pensemos en el temporizador 0. ¿Sí? Y este es su registro contador. ¿Sí? Y pensemos en que el desbordamiento se va a alcanzar pues una vez que el contador llegue al máximo. ¿Cuál es el máximo? Pues el máximo es 255, ¿no? O cuando todos los bits empiecen en 1, ¿sí? Entonces empezará primero en 0, luego empezará en 1, perdón, luego cambiará a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 4, luego a 5, etcétera, 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 hasta que llegue a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sale? En el instante en que llegue a 1, 1, se genera la famosa señal OBT, ¿cuál dijimos? 0, ¿sale? Es decir, se genera la bandera en la bandera de estado del temporizador, ¿sí? Perdón, me faltó el T, y están al revés. Se genera la TOV01, entonces TOV 0, ¿sí? Se activa esta señal, esta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha alcanzado el máximo, ¿sí? Y nada más se pone en 1 en ese instante, ¿sí? Entonces, ya una vez que eso sucede, pues el temporizador continúa su marcha, ¿sí? El siguiente será otra vez el 0, luego el 1, 0, 1, 1, 100, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada que vaya alcanzando el máximo conteo, bueno, pues se va activando esta bandera, ¿no? Ojo, esto es para el temporizador 0, ¿sí? Lo mismo, bueno, algo equivalente sucede con los otros temporizadores, ¿no? Pero en este caso estamos pensando en el temporizador 0, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el tiempo en el cual cambia esto? Bueno, pues si la frecuencia del reloj es de 16 MHz, ¿sí? Quiere decir que más o menos hay alrededor de, bueno, no más o menos, hay 16 millones de ciclos en un segundo, ¿sí? Eso quiere decir que mi contador, ¿sí?, se va a ir incrementando cada 1 sobre 16 millones de segundo, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, digamos, el máximo conteo, bueno, lo que puede contar mi contador T0, que es de 8 bits, si yo multiplico 256, que digamos que es digamos, lo que puede contar mi registro, ¿sale? Y lo multiplico por este valor, pues eso me va a dar el tiempo, el cual va a tardar de aquí hasta acá, ¿no? Entonces déjenme hacerlo, que sería 256, ¿dónde está la calculadora? Entonces, científica sería 256 entre 16 millones. Entonces, noten esto es lo que, digamos, lo que va a tardar, ¿sí?, en contar, o si lo quieren ver así, en ir desde 0 hasta el máximo. Esto es el tiempo que va a tardar, ¿sí? Es decir, serían algo así como 16 microsegundos, ¿sí? Entonces, 16 microsegundos, pues es un tiempo pues muy pequeñito, muy insignificante, ¿no? Y ya dijimos entonces que para nosotros, o bueno, que nosotros utilizamos los temporizadores pues para definir intervalos de tiempo. Entonces, pues si me voy, digamos, a la realidad, definir un intervalo de tiempo 16 microsegundos a lo mejor no es adecuado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero medir segundos, ¿sí? No microsegundos. Entonces, o a lo mejor quiero medir minutos, o a lo mejor quiero medir horas, ¿no? Entonces la cosa todavía se pone peor. ¿Por qué? Porque pues lo que veo es que pues con este temporizador de 8 bits, pues yo lo que podría medir, digamos, el tiempo mínimo que podría medir serían 16 microsegundos. ¿Qué sucede con el contador de 16 bits? Bueno, pues con el contador de 16 bits yo puedo contar hasta 65.536, solo divido entre 16 millones, y me da algo así como 4 microsegundos, ¿no? Perdón, milisegundos, ¿no? Entonces 4 milisegundos, bueno, pues ya es un tiempo, digamos, un poquito no tan pequeño,
pero sigue siendo insignificante, ¿no? Para, digamos, para tal vez muchas de las aplicaciones que nosotros querramos utilizar estos microcontroladores, ¿no? Entonces, pues como se observa, con los temporizadores puedo, digamos, medir intervalos de tiempo, pero si se fijan, esos intervalos de tiempo son muy pequeñitos, ¿no? Algunos de ellos casi insignificantes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Para evitar trabajar con tiempos tan pequeñitos, existe algo que se conoce como preescalar. ¿Qué es eso de preescalar? Pues básicamente dividir la frecuencia del reloj, ¿no? Entonces, ¡ay carambas! Entonces yo puedo dividir la frecuencia del reloj, ¿sí? Y para ello, digamos, hay ciertos registros que me permiten, digamos, hacer esa división, ¿sí? Aquí en su manual, déjenme ponerle en temporizadores. Hay un par de... Esto es, digamos, lo que sucede con el preescalamiento, ¿sí? Si se fijan, el preescalador básicamente es un registro, en este caso de 10 bits, ¿sí? Y lo que hacemos con el preescalador es ir recogiendo esos bits, si lo quieren ver así, para enviarlos al reloj de mi temporizador. Ya sea para enviarlo al temporizador 0 o enviarlo al temporizador 1. En otras palabras, ya no se utiliza, digamos, el reloj que existe o que tiene mi microcontrolador, sino este reloj se divide, ¿sí? Y el resultado, digamos, de esa división es el que se envía al reloj de los temporizadores. De tal forma que yo lo puedo dividir entre 8, yo lo puedo dividir entre 64, yo lo puedo dividir entre 256 o yo lo puedo dividir entre 1024. Entonces, por ejemplo, si yo divido, por ejemplo, mi reloj de 16 MHz entre 1024, entonces la frecuencia de reloj de mi temporizador ya no es de 16 MHz, ahora será de 15.6 kHz, que ya es algo, digamos, algo más adecuado, ¿no? Entonces ahora, como ya la frecuencia de reloj lo disminuí tanto, a 15 MHz más o menos, la pregunta es, ok, entonces ¿cuánto podré contar con mi temporizador 0? Pues bueno, dividamos 256 entre 15.625, entre 15.625. Y eso me da algo así como 16 milisegundos, ¿no? Entonces, si se fijan, pues ya pasé de los microsegundos que tenía hace un momento, ya pasé a los milisegundos, ¿sí? Ya es, digamos, algo más adecuado, ¿no? Para que yo pueda, digamos, trabajar. ¿Qué sucede con el temporizador 1? Que es 65.536 entre 15.625, ¿no? Entonces, fíjense que ahora ya son 4 segundos. Quiere decir que ya puedo medir 4 segundos con mis temporizadores, ¿no? En este caso con el temporizador de 16 bits. Nuevamente, ya son tiempos no tan pequeños y ya son tiempos que de alguna manera pueden ser pues más manejables, más, digamos, más reales para los tipos de aplicaciones que uno pretende utilizar con los microcontroladores, ¿sí? Entonces, bueno, tiene preescaladores, tiene temporizadores, cada uno de los registros, cada uno de los contadores o temporizadores posee, digamos, un preescalador, ¿no? Entonces, estos preescaladores son estos registros TCCR0, TCCR1B y TCCR2, ¿sí? No, ya está bien. Entonces estos son los preescaladores, ¿no? Entonces, nada más utilizo los 3 bits menos significativos. Si estos bits valen 0, entonces significa que no hay ningún reloj conectado a mi temporizador. Si esos 3 bits valen 1, significa que estoy tomando los bits que provienen, significa que estoy tomando el reloj que proviene de mi microcontrolador, en este caso 16 MHz. Y si estos bits valen, déjenme mostrarles la tabla. Acá está. Si estos bits valen 010, se divide entre 8 la frecuencia del reloj del temporizador, ¿no? La que proviene del microcontrolador. Si vale 011, bueno, se divide entre 64, 100 se divide entre 256, 101, bueno, se divide entre 1024. Y si se fijan, hay otras dos opciones más. Esas opciones sirven porque yo, por ejemplo, puedo conectarle un reloj, ¿sí? Puedo olvidarme del reloj que tiene mi microcontrolador y conectarle un reloj aparte a esos temporizadores, ¿sí? Entonces, bueno, se utilizan, digamos, estas opciones si es que yo quisiera conectarle un reloj externo a mis temporizadores, ¿no? Pero bueno, eso tampoco lo vamos a usar. Básicamente nos quedamos con el reloj interno, digamos, ¿no? De mi microcontrolador para los temporizadores, ¿no? Ahora bien,
yo puedo reiniciar el preescalador, ¿sí? Recuerden que el preescalador, bueno, como dije hace un momento, también es un contador, ¿sale? Y lo puedo reinicializar o puedo colocarlo a 0, si yo utilizo, por ejemplo, estos dos últimos bits menos significativos del registro SFI o R, ¿no? Entonces, con eso, bueno, de alguna manera es posible, digamos, pues resetear el preescalador, ¿no? Si es que yo no quisiera utilizar el preescalador para hacer pues para hacer mi división de frecuencia, ¿no? Pero bueno, como les dije, esto lo vamos a ver ahorita más adelante en un ejemplo, ¿no? No sé si hay algún problema, alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita. Ya nada más a manera de resumen de toda la presentación, ¿qué es lo que queremos, no? Entonces, estamos interesados en detectar desbordamientos y comparaciones mediante interrupciones, ¿no? Eso es lo que de alguna manera estamos nosotros interesados, ¿no? Entonces, queremos detectar desbordamientos o comparaciones y para ello vamos a utilizar las interrupciones, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, déjenme mostrarle, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es presentar un número en un display de 7 segmentos y lo vamos a hacer con ayuda del temporizador 0, ¿no? Entonces, déjenme explicarles el problema, el por qué queremos hacer eso. Dentro de su simulador, ¿sí? Existen displays de 7 segmentos, ¿sí? Pero ya sabemos nosotros que con un display de 7 segmentos, si quisiera yo representar un número en hexadecimal de 8 bits, pues un display de 7 segmentos no es suficiente. Yo requiero de 2 displays de 7 segmentos, ¿sí? Y con 2 displays de 7 segmentos yo ya podría representar números en hexadecimal, ¿sí? Yo ya podría hacer esa operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera representar 110101, digamos, dejen poner aquí otro 0. Si yo quisiera representar ese número de 8 bits en un display de 7 segmentos, bueno, pues yo tendría que hacer la conversión, ¿verdad? Primero los 4 bits más significativos y luego los 4 bits menos significativos. O al revés, no importa, ¿no? Ya sabemos que esta es la palabra alta, ¿sí? Los 4 bits más significativos y este display representa la palabra baja o los 4 bits menos significativos, ¿no? Ya sabemos que estos 4 bits que son la parte baja representan el dígito 5, ¿no? Pues bueno, se colocará aquí el 5 en un display de 7 segmentos y este de acá es el 7. Bueno, pues se colocará el 7 en el display de 7 segmentos, ¿no? Dejen ponerlo así para que se vea el 7, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, queremos, digamos, transformar un número de 8 bits a su representación a 7 segmentos, pero por desgracia para esa representación yo requiero de 2 display, ¿sí? Uno solo no me ofrece lo que yo necesito, yo requiero de 2 display. Ahora bien, el display de 7 segmentos que hay aquí en su simulador, que es este, ¿sí? Si se fijan, de este lado tiene las entradas, ¿no? Del lado izquierdo, es decir, de este lado tiene las entradas, aquí tiene, si no mal recuerdo, 6, perdón, las 7, ¿sí? Y por acá tiene una entrada extra que es el punto, ¿sí? Entonces aquí están las 7 entradas que encienden, digamos, los LEDs que representan el dígito, el número. Y por acá está el punto, ¿no? La entrada para que se encienda el punto. Y por acá abajo tiene la tierra, ¿no? Es decir, el negativo, el común, ¿sí? Ahora bien, en el AVR, perdón, en el simulador, pues esto es lo que tengo, un display, un solo display, o bueno, en este caso tengo dos que puede representarme o puede presentarme 2 dígitos, pero esos 2 dígitos comparten las mismas entradas, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengo 2 display, pero esos 2 display comparten las mismas entradas. Lo único que no comparten es el común. ¿Qué significa esto? Que si yo aquí coloco un 0, bueno, pues se va a encender este display de acuerdo a las entradas que yo tenga aquí. Si yo aquí coloco un 0, entonces también va a tomar las entradas que están aquí y va a encender el display correspondiente, ¿sí? Entonces, si se fijan, ni modo, comparten las entradas, ahí tengo un problema. ¿Qué es lo que puedo hacer para utilizar de forma correcta ese display? Bueno, pues lo que podría hacer sería conmutar, ¿verdad? Entonces, poner uno aquí, poner un 1 aquí y poner un 0 aquí para encender este. Ahora, poner un 0 aquí y un 1 aquí para encender este y apagar este. Entonces, si se fijan, ahí estoy conmutando, ¿sí? Y tengo que ir cambiando las entradas de acuerdo al display que yo vaya encendiendo. Entonces, como voy conmutando,
si lo hago lo suficiente, digamos, lo suficientemente rápido, ¿sí? El usuario no se daría cuenta de que los displays están prendiendo y apagando, y simplemente lo que vería el usuario sería el número, ¿no? Claro, si digamos, si tomara fotografías el usuario, pues lo que vería es que esos números se prenden y se apagan, ¿no? Y vamos, no es algo extraño, es lo que sucede incluso con su monitor, ¿no? A cada momento se está, digamos, encendiendo y apagando esos LEDs, esos puntos, esos píxeles, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es algo equivalente, ¿no? Y pues ni modo, es lo que tenemos en el simulador y bueno, se me ocurrió un ejemplo con temporizadores para que efectivamente podamos ver el resultado en el display de 7 segmentos y vamos a utilizar temporizadores para conmutar entre los displays de tal manera que el efecto sea que yo vea el número representado en esos displays de 7 segmentos. No sé si está claro ese número que nosotros queremos representar lo vamos a obtener de la interrupción 0. Si ustedes recuerdan, el ejemplo pasado utilizamos la interrupción 0 y un switch para ir incrementando primero un registro y después lo que les dejé es que incrementaran mejor en lugar de un registro una dirección de memoria. Bueno, aquí digamos el ejemplo ya retoma eso, ¿sí? Es decir, toma una dirección de memoria y cada que yo presione el botón, es decir, cada que yo, digamos, genero una interrupción, se actualiza esa dirección de memoria. Y el contenido de esa dirección de memoria es lo que nosotros queremos reflejar o lo que nosotros queremos imprimir en nuestro display de 7 segmentos, ¿no? Digamos, esa ya va a ser la idea completa de lo que queremos hacer. Pero nuevamente, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, nuevamente, ya sabemos cómo configurar, digamos, la pila. Ya sabemos cómo configurar la interrupción 0. Ese código, digamos, ya lo vimos. ¿Sí? Y bueno, dentro del código del programa que les planteé hace un momento, bueno, pues tengo que activar el puerto B y el puerto C. ¿Por qué los activo como salida? Bueno, el puerto B lo activo como salida porque por ahí van a salir los datos que van hacia mi display de 7 segmentos. ¿Sale? Y el puerto C también lo activo. ¿Por qué? Porque por ahí voy a activar un display u otro display, ¿no? Entonces déjenme mostrarles el dibujo, ¿sí? Entonces aquí está el puerto C, ¿sí? Entonces en el puerto C se muestra, digamos, o se activa este display, o con el mismo puerto C se puede activar el otro display, ¿no? Entonces si se fijan aquí estoy conmutando entre los displays, ¿no? Déjenme darles una corrida aquí, creo que valdría la pena para que vean... Entonces ahorita, por ejemplo, ese contador, o bueno, ese valor que quiero presentar internamente, pues no tiene nada, ¿sí? Aquí se debería de poner un 0, pero bueno, ya dijimos que eso lo van a usar ustedes. Aquí ahorita no tiene nada. Si yo le doy un clic, pues aquí ya se activó 1, ¿no? Ni modo, se activó ese LED, ¿sale? Y vea cómo están conmutando, ¿no? Entonces si yo la presiono otra vez, pues ya se activa y sigue conmutando, ¿no? Entonces, yo le doy otra vez otro clic, ahí ya se activó el otro, sigue conmutando, déjenme darle varios clics, ¿no? Déjenme darle más para que, por ejemplo, ahí ya se activaron esos 2 bits, siguen conmutando. Ojo nuevamente, yo aquí estoy tomando los 8 bits tal cual y los estoy enviando a mi display de 7 segmentos. La tarea va a ser que ustedes esos 8 bits puedan hacer la representación o el cambio adecuado para que se muestren en este display de 7 segmentos, ¿sí? Si yo les sigo dando clics, bueno, pues ahí se van actualizando, ¿no? Entonces vean cómo esa conmutación, el resultado neto es que yo veo que los dos displays están encendidos, cuando en realidad no. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que uno se apaga, otro se enciende, uno se apaga, otro se enciende. Pero se hace tan rápido que yo el resultado neto es yo los dos los veo encendidos, ¿no? Entonces, para eso estoy utilizando ese temporizador, ¿no? Para que efectivamente mi display muestre el resultado, muestre los datos que yo necesito, ¿sí? Entonces, déjenme regresarme al código. Bueno, déjenme apagar esto. Regresarme al código, ¿sí? Entonces, nuevamente, entonces configuramos el puerto B y el puerto C como salidas, porque el puerto B por ahí voy a enviar los datos, y por el puerto C voy a enviar los datos que encienden y apagan los displays, ¿vale? Después configuro el puerto D como entrada. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque recuerden que voy a utilizar la interrupción 0 y por lo tanto a través del puerto D es como voy a capturar esa interrupción, ¿no? Esa interrupción 0. Entonces, bueno, ya aquí habilitamos la interrupción 0 y hasta ahí termina la interrupción 0. Ahora sigue el temporizador, ¿sale? Entonces, lo primero será pues definir hasta dónde voy a desbordar, digamos, hasta dónde voy a llegar con el contador una vez que sucede el desbordamiento.
Bueno, en este caso definí que llegara o que ocurría el desbordamiento una vez que llego al número 180, ¿no? ¿Sale? Déjenme ponerle, digamos, un número más grande, 255, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? El más grande, ¿sale? Entonces hasta ahí ya desborda, ¿no? Hasta el valor 255 que les acabo de mencionar. Y bueno, guardo ese valor con el cual voy a desbordar en el registro TCNT0, ¿sale? Entonces, cada que llegue yo a ese valor máximo, ahí se desborda y se genera una interrupción. Voy a preescalar. Para el preescalamiento utilizo el registro TCCR0, ¿sí? Porque recuerden que estoy utilizando el temporizador 0. Y si se fijan, lo que le estoy colocando al preescalador es 101. ¿Qué es 101? ¿Qué es 101? Significa entonces que voy a dividir la frecuencia entre 1024. Entonces, el reloj de mi temporizador 1 no está trabajando a 16 MHz. Está trabajando a 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 1024. Está trabajando a... Ay, chihuahuas, me equivoqué. Entre 1024. Está trabajando a 15.6 kHz, ¿sí? Una frecuencia, digamos, bastante pequeñita, ¿sí? Como mi contador, ojo, como mi contador va a llegar al máximo, que en este caso es 255, ¿sí? Quiere decir entonces que ese temporizador va a estar, digamos, generando una interrupción cada, va a generar 61 interrupciones en un segundo. Es decir, está trabajando una frecuencia de 61 Hz, ¿sí? Esa, digamos, es lo que va a hacer mi temporizador 1, ¿no? Generar 61 interrupciones en un segundo, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, ya configuré el preescalador. Y ahora el siguiente paso será... El siguiente paso será activar la interrupción. Para activar la interrupción se utiliza el registro TIMSK, ¿sí? El registro TIMSK. Déjame ver dónde lo puse. Acá está el registro TMISK, ¿sí? Entonces aquí yo le estoy indicando por qué debe de generarse una interrupción. Y aquí básicamente le pongo un 1 en este bit para indicarle que se debe de generar una interrupción por desbordamiento en el temporizador 0. Por ejemplo, sería que se tiene que generar una interrupción por desbordamiento en el temporizador 1, ¿sí? Y por acá tengo también el que se debe de generar una interrupción por desbordamiento para el temporizador 2. Si yo quisiera que se generaran interrupciones por comparación, se activan estos. O este sería para el temporizador 1, o este sería para el temporizador 2. Y este es el de captura, ¿no? Entonces, bueno, se activa esa bandera. ¿Dónde estamos? Acá. Se activa la bandera. Y listo, ya tengo todo lo necesario para que esto pueda trabajar, ¿no? Para que esto pueda trabajar. Y ya simplemente inicio el display. Si se fijan, al puerto C le envío 1-0. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estoy enviando un 1 en C1, así como está ahorita, y un 0 en C0. Entonces, en este momento, el display que está activo es el menos significativo, y el que está apagado es el más significativo, ¿sí? Recuerden que si yo aquí le pongo un 1, lo apago, y si aquí yo le pongo un 0, lo activo. Si aquí le pongo un 0, lo activo, y si aquí le pongo un 1, lo apago, ¿no? Así está trabajando esto. Bueno, así trabajan estos displays de 7 segmentos. Sigamos con el código. Después aquí tengo, digamos, mi main, mi código principal, ¿sí? Lo único que hace básicamente es... Aquí es donde ustedes tendrían que poner su código de conversión, ¿sí? Yo lo único que hago es rescato esos 8 bits del contador que está en la interrupción 0. Recuerden que la interrupción 0, cada que yo doy clic se está incrementando un contador que está en la memoria. Entonces rescato ese valor que está en la memoria y los paso a las direcciones de memoria dadas por DSP0 y DSP1. ¿Qué es DSP0 y qué es DSP1? DSP0 es la dirección de memoria de donde el temporizador 0 extrae el dato para enviarlo al display 0. ¿Qué es lo que hace DSP1? Es la dirección de memoria de donde el temporizador 0 extrae el dato y lo envía al display 1, ¿sí? Las direcciones de memoria están acá arriba, definidas como constantes, ¿no? Entonces, para el display 0, la dirección de memoria que le corresponde es la 60, es decir, 0060.
Para el display 1, la dirección de memoria que le corresponde es la 0061, ¿no? Y el dato que está modificando mi interrupción 0, que está incrementando mi interrupción 0, está en la dirección 100, ¿no? Entonces, esta parte ustedes la hicieron de tarea, la práctica, bueno, la clase pasada, ¿no? Lo nuevo es ahora esto, que he colocado 2 direcciones de memoria más para, digamos, de alguna manera ir guardando los valores que va a recuperar el temporizador 0 y que va a presentar en el display de 7 segmentos, ¿sí? Entonces, ustedes, bueno, aquí el código que yo aquí coloqué es burdo. Simplemente toma los 8 bits y pum, los manda así al display, ¿sí? Hace falta ahí el código de conversión, ¿sí? Y ahora déjenme ir a mi procedimiento 0. Entonces, perdón, a mi interrupción 0, ¿no? Entonces, bueno, para ustedes esto no debe ser nuevo, ¿sí? Fue lo que ustedes hicieron, ¿sale? Entonces, por ahí definieron una dirección de memoria. En este caso yo le puse data, esa dirección de memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa dirección de memoria voy a incrementarla, ¿sí? Ahí voy a recuperar el dato, lo incremento, lo guardo, recupero, guardo, lo recupero, incremento, guardo, recupero, incremento, guardo. Y eso es lo que hace mi interrupción 0, ¿no? Cada que yo presione este switch, es lo que va a hacer la interrupción 0. Va a memoria, recupera el dato, lo incrementa, lo vuelvo a guardar. Vuelvo a presionar, va a memoria, recupero el dato, lo incremento y lo vuelvo a guardar. Y eso es lo que voy a estar haciendo, ¿no? Mientras esté yo presionando este botón, ¿no? El temporizador, por su parte, que también es una interrupción, pero funciona, digamos, de manera independiente, pues lo que va a estar haciendo es irse a esas direcciones de memoria, ¿no? A las que había yo definido para mi display, es decir, DCP0 y DCP1. Se va a esas direcciones de memoria, recupera los datos, lo que ahí existen, que en principio debería ser la representación en 7 segmentos de los datos, ¿sí? Los recupera y los presenta en el display. Pero ojo, ya dijimos que los representa de forma alternada. De ahí que yo tenga que utilizar aquí esta instrucción COM. Recuerden que es de complemento a 1. Entonces, recupero lo que hay en el puerto C para saber qué display es el que está activo. Lo guardo en el registro R16. Y ojo, aquí se utiliza port C, porque recuerden que estoy utilizando el puerto C como salida, no como entrada. Si fuera como entrada yo tendría que utilizar int C, ¿sale? Pero bueno, aquí yo estoy utilizando port C, porque pues, lo estoy ocupando como salida. Lo recupero, le aplico un COM, es decir, un complemento a 1, ¿sí? ¿Para qué? Para invertir los bits, ¿sí? Y bueno, como no requiero todos los 8 bits, sino nada más los 10 bits menos significativos, pues le aplico un AND al R16 y lo vuelvo a lanzar al puerto, C, por acá está. Lo que hago aquí con este output B básicamente es borrar el puerto B, es decir, borrar el display, para que se muestre, digamos, de manera correcta y no, digamos, que no se encienden ni apaguen ahí de manera brusca, digamos, ¿sí? Y de esta manera es como yo estoy, digamos, conmutando entre los display y presentando los datos, ¿sí? Ya por acá, digamos, recupero el dato dependiendo de la memoria en la que se trate, ¿sí? Lo recupero, ¿sí? Ya sean para el display 1 o para el display 0, y envío el dato a través del puerto B, ¿sí? Entonces, de esa manera, si se fijan, yo estoy conmutando los display y enviando el dato correctamente a cada uno de los display. Eso es lo que hace mi temporizador 0. No hace más que eso, ¿sí? Entonces, déjenme compilarlo. Ahorita vemos dudas. Lo voy a recargar. Bueno, voy a cargar nuevamente el firmware. Y déjenme iniciar la simulación, ¿no? Ahorita no tiene datos. Si presiono 1, bueno, ahí se enciende un bit, ¿no? Bueno, se enciende un LED. Ahí está el que sigue. Ahí está el 2, perdón, el 3. Entonces, 1, 1. Después el 4, ¿sí? Nada más se enciende un bit. Después el 5 se encienden 2 bits. Después el 6 se siguen encendiendo 2 bits. Después el 7 se encienden 3 bits. Después el 8 se enciende un solo bit. Para el 9, ¿sí? Se encienden 2 bits. Para el 10 se encienden 2 bits. Para el 11 se encienden 3. Para el 14, ya me perdí aquí. Para el 12 es perdón. Para el 13, bueno, ya me lo salté. Para el 13, para el 14 se encienden los 4 bits. Perdón, para el 15 se encienden los 4 bits, ¿sí? Después, para el 16 se enciende un bit y todos en 0. Para el 17 se enciende 1 en los 4 bits más significativo y un 1 en los 4 bits menos significativo, ¿sí? Y así se va sucesivamente. Ojo, yo estoy colocando los bits tal cual
¿sí? Ustedes tienen que hacer la conversión adecuada para que yo aquí pueda ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por ejemplo, yo propondría lo siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi main? Acá está, ¿no? Entonces, si se fijan, acá en R10 y... Acá está, mira. Aquí en R16, aquí en X, en R16, perdón, en este punto en R16, ya extraje los 4 bits menos significativo. Entonces, por ejemplo, aquí podría llamar rcall, no se convierte, ¿no? A 7 segmentos, ¿sí? Y que en el mismo R16, es decir, aquí en R16 entran 4 bits. Y este procedimiento en R16, pues me regresa R16, pero ya no con los 4 bits, sino con 8 bits para mi display de 7 segmentos, ¿no? Lo mismo tendrían que hacer por acá abajo, ¿no? Porque esa fue para la palabra... ¿cuál fue la palabra Para la palabra... creo que baja. Y faltaría otra para la palabra alta. Bueno, al referirme a palabra baja o palabra alta, recuerden que estamos a 4 bits, ¿no? Porque son cada... Porque, bueno, si yo quiero imprimir los números en hexadecimal de un número de 8 bits, pues requiero de 2 letras, ¿no? De 2 símbolos, que en este caso son de 4 bits, ¿no? Entonces, este sería, digamos, para convertir la palabra baja. Tendría que hacer algo equivalente por acá, ¿no? Para la palabra alta, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Meter aquí el convertidor, digamos, o ese procedimiento que me convierte 4 bits a 7 segmentos, ¿no? No sé si tengan alguna